A ver, anuncios así más administrativos. Yo sí, quizás estoy medio complicado que tengo que hacer el cambio de cabeza eh, de un momento para otro, pero no pasa nada. Para hoy, sí, bueno, primero esto, que vamos a empezar I5 a partir de ahora, para que no me tengan que esperar. Eh, Segundo, ¿qué les iba a decir? Eh, Me olvidé. Para quienes estén viendo los videos de las clases, yo sé que tanto el video de la clase pasada como el de la anterior salieron mal. Bueno, el del anterior fue los sábados, así que seguramente hayan estado, pero el video del miércoles salió mal. Estoy teniendo un problema con Webex, que es que cuando yo grabo y la grabación es larga y comparto pantalla, hay un error en la grabación. Solo pasa cuando la grabación es larga, entonces yo pensé que lo había arreglado, porque probé con una grabación corta y no tuve problema, pero una grabación larga, bueno, se, se- se rompe. Lo que pasa es que cuando compila la grabación, pone todo el contenido que yo compartí en la pantalla, lo pone al principio del video. Entonces, durante toda esa primera parte, mi cara y lo que yo escribo en el pizarrón no se ven, eh, solo se ve lo que yo compartí más adelante en la clase. Y obviamente no tiene nada que ver con lo que yo estaba dando al principio de la clase. Entonces no se entiende. Y más adelante, cuando estoy compartiendo pantalla, lo único que se ve es mi cara en primer plano y no se ve lo que estaba compartiendo. Bueno, nada, es un problema que tiene la aplicación que no logré resolver. Por ahora creo que igual nos podemos manejar sin compartir pantalla. Yo voy a ir escribiendo los ejercicios en el pizarrón, que es lo mismo que hago en una clase presencial. Eh, y si en algún momento necesitamos compartir pantalla, lo voy a poner adelante de la clase para que no tengamos ese problema. Em, Respecto a los videos que no se ven, yo prometo en lo que en lo que queda del fin de semana o al sumo la semana que viene, subirles un video que un poco supla esas dos clases que no se ven. Como en esas clases repasamos bastante, el video ese que les voy a subir va a ser básicamente una lectura comentada y explicada de la nota de clase sobre sistemas de ecuaciones implícitas o eh, ecua- funciones dadas implícitamente por un sistema de ecuaciones, en realidad esa es la forma de decirlo. Em, que bueno, es un tema pesado, ya todos saben, es un tema que nos da muchas ganas de que no nos lo tomen en el parcial. Y bueno, ahí van a tener un video como bien explicado, bla, bla, bla. Si ya estuvieron en las clases, no creo que les sirva mucho. Pero sí, en el video voy a abordar un tema que no vimos en las clases, que es esos mismos sistemas para el caso donde hay más de una variable independiente. ¿Sí? Em, Nada, como una dificultad adicional a lo que veníamos viendo, y muy poco probable que se evalúe, digamos, yo casi diría que eso no entra, porque sería como difícil y muy largo. Pero bueno, se ve en la materia, digamos, vieron cómo hacerlo, con las herramientas que aprendieron ya lo pueden hacer. Y bueno, en mate van a retomar ese tema, entonces está bueno que lo sepan. Eso va a ser más adelante, entonces, y hoy lo que vamos a ver es TMS-TCT, trayectoria de expansión y función homogénea. ¿Sí, Ariel? Así que vamos a abordar esos tres temas. Primero, vamos a ver lo de TMS-TCT, que es una aplicación linda de diferenciación implícita, ahora lo vamos a ver. Y después función homogénea, que está bueno para analizar funciones de producción. Respecto a los TPS exámenes, Facundo y Lola, la actividad de seguimiento. A ver, la resolución de la facultad, lo que voy a decir ahora es a título personal, ¿sí? La resolución de la facultad es conflictiva para la mayoría de los cursos de los docentes y para los estudiantes, porque de un momento para otro hay que diseñar y pensar actividades de seguimiento, pensar cómo tomárselas a ustedes estudiar, etcétera. Entonces es complicado, la verdad. No es una resolución que sea cómoda para nadie. ¿Sí? Tiene sus objetivos, pero bueno, difícil, como que, no sé, yo creo que no está del todo bien pensado, pero bueno, es lo que tenemos. ¿Sí? Entonces tenemos que cumplir con esa resolución. ¿Sí? Em, y para eso tenemos que hacer actividades de seguimiento. Las actividades de seguimiento tienen el objetivo de ver si ustedes
fueron estudiando, pudieron ir viendo, ¿sí? Y entonces, como dice ahí Camila, tomaríamos las actividades el 20 y el 27 tentativamente y quizás después cambia. Ok, se traba. Mm. Eh, bueno, bánquenme un segundo a ver si lo puedo corregir. Ahí detuve el video. Ok. Em, un segundo y ya. Volví. Disculpen. A ver, tengo que silenciar micrófonos porque me estoy escuchando a mí mismo. Ahí está. Silencié todo. Bien. Eh, bueno, ahí debería andar un poco mejor. Lo comento. No tengo la mejor conexión. Les decía, tenemos que hacer esas actividades, tentativamente 20 y 27. No sé si hay diferenciación entre los cursos, eso habría que preguntarle a Carlos. Em, el punto es, las actividades de seguimiento son eso, son seguimientos, ¿sí? No son exámenes, no van a tener ninguna nota de ahí, nada de lo que salga de ahí les va a afectar el promedio o el historial de aprobación, presentismo, etcétera, nada. Pero son condición necesaria para rendir el examen final o parciales o lo que sea que se dé cuando podamos pisar la facultad porque se determinó que solamente se puede evaluar presencial. ¿Ok? Entonces, las actividades hay que hacerlas, estén atentos y atentas para presentarse, ¿sí? Tienen que ir. Y tienen que convalidarlas, con lo cual sí, les tiene que ir bien, digamos. Si las entregan en blanco, no sirve. ¿Ok? Tienen que... Justamente la idea de las actividades es incentivar un poco que ustedes estén al día, estudien y verificar cómo vienen. Entonces, es importante que estudien para eso. Pero si vienen estudiando al día y qué sé yo, no deberían tener mayores problemas. ¿Ok? Entonces, si ya vienen siguiendo las clases, vienen haciendo al principio la guía práctica y ahora los ejercicios de examen, vienen entendiendo, yendo a las teóricas, leyendo, etcétera, no se maten estudiando, no cambien nada, sigan igual y les va a ir bien. ¿Ok? Pero si vienen medio dejados o dejadas y la colgaron un toque, bueno, es el momento para tomárselo en serio y ponerse a recuperar lo que, bueno, lo que no pudieron hacer hasta ahora, ¿sí? Todo va a ser muy parecido a los modelos de parcial, todo va a estar dentro de lo que vimos, todo va a ser razonable, nadie los quiere asesinar con el parcial ni nada por el estilo, ¿ok? Así que tranquilidad con eso. Uno de los roles que tengo yo como auxiliar es transmitirles tranquilidad. Ten tranqui, ¿no? Nadie paniquee por esto, nadie se estrese, nadie deje la materia para no rendir las actividades de seguimiento. No tiene sentido. Encima hay que aprobar la mitad y se puede recuperar al menos una. Entonces, tranquis con eso, ¿sí? Si no se aprueba, se recupera. ¿Ok? Em, no sé cómo van a hacer lo de entregar, les cuento yo, en una de las materias que doy clase, mandamos un Google Forms con 3 preguntas y las tienen que responder ahí mismo. En otro de los cursos donde doy clase y armamos exámenes en Class Marker, que es como una especie de multiple choice, verdadero o falso, bla, 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 todo online. Y en uno de los cursos que estoy cursando, la docente nos mandó un multiple choice breve y después nos mandó 3 preguntas a desarrollar que tuvimos que hacer en hojas aparte, sacarle foto, compilarlas en un documento y subirlas al campus virtual. Ninguna de esas es
no es que estemos considerando esas opciones para este curso, ¿sí? Yo no sé bien cómo lo vamos a hacer en este curso. Por ahora, primero la cuestión es ver qué es lo que se va a evaluar y después vamos a ver bien cómo, ¿sí? Y lo va a ver sobre todo Carlos eso porque él está a cargo de todo tipo de evaluación, está a cargo él, ¿ok? Em, cámara y micrófono abierto, no creo, Facundo, si te referís. Aguante Cristina, loco, aguante Cristina. Uh, qué bajón ese ruido. Em, porque además acá me parece que está todo silenciado. Pero bueno. Em, no va a ser con cámara y micrófono abierto, o sea, nadie les va a pedir que den la cara o algo así, o al menos por ahora esa no es la idea. ¿Sí? Em, pero bueno, no sé, tenemos que pensarlo todavía, Carlos lo tiene que pensar en realidad, así que no sabemos del todo bien. Sí quería transmitirles cierta tranquilidad. ¿Sí? Em, ¿Me quedó alguna pregunta por ahí? Em, a ver, creo que todo esto lo respondí. ¿Sí? Em, creo que está todo eh, bien. Bueno, denme un segundito, por favor. Em, a ver, ¿está? Bien. Ok. Vamos a avanzar entonces con el contenido. No sé si tienen alguna pregunta administrativa más sobre los exámenes. Lamento no poder resolver la mayoría de las dudas que tienen, que son súper entendibles. Solo, nada, decirles que llegado el momento van a saber con suficiente antelación cómo son las cosas y que si vienen siguiendo la materia del día van a estar bien. Y si no la vienen siguiendo el día, bueno, la idea es justamente esa. ¿Sí? Que se pongan al día. ¿Sí? Em, vamos a avanzar con el contenido. ¿Sí? Em, la idea es, Ludmila, sí, alguien se metió a molestar y lo expulsé recién. Em, un par también mirá, les habló por privado también a un par. Bueno, disculpen, pero ya lo saqué y bloqueé la reunión. El único problema, ahora veo que hay un tal Rodrigo que está queriendo entrar. No lo voy a poder dejar entrar porque puede que sea esta persona que está molestando. Esperemos que Rodrigo no sea un legítimo estudiante que está viniendo a ver la clase. Em, porque bueno, si no la va a tener que ver por video, ¿sí? Lo siento. Pero ya no deberían molestarnos más, ¿ok? Sabrán disculpar, cosas que pasan. No es la primera vez que nos pasa, así que ya sabemos cómo lidiar con ello. Bueno, hacemos corte y vamos a arrancar con el contenido. La idea es ver una aplicación de la diferenciación implícita, ¿sí? Veamos primero cómo es la interpretación geométrica de esta diferenciación implícita. ¿Sí? Imaginémonos que tenemos una ecuación como la siguiente. X cuadrado más y cuadrado es igual a z. ¿Ok? Ya sabemos de la primera unidad que esto es un paraboloide elíptico, perdón, un paraboloide circular, no tienen por qué acordarse de esto, no les importa. El punto es que esto es una función en R3. ¿Sí? Tenemos la variable. Supongamos que la variable dependiente es z y las otras dos son independientes. Pero vimos que digamos, esto lo podemos pensar además de como una función, lo podemos pensar como una ecuación, ¿sí? Si lo pensamos como una ecuación que me define implícitamente funciones, o sea, relaciones entre las variables, digamos, no necesariamente z es una función de las demás, sino que puedo pensar a alguna de las demás como función de z. Entonces va a haber casos en la vida real donde yo voy a tener una relación entre variables, supongamos relación entre inflación y tipo de cambio, y donde no quiero poner las manos en el fuego sobre cuál es la que depende de las demás, ¿sí? Porque a veces no resulta del todo claro, ¿sí?
Y entonces en esos casos, en vez de agarrar y decir, bueno, la derivada de esta variable, etcétera, esto es una función explícita, lo voy a pensar como una ecuación que me defina relaciones implícitas. ¿Ok? Y vimos que en este caso una cosa que podíamos hacer era diferenciarlas implícitamente. ¿Sí? Pensemos primero las curvas de nivel de esta función. ¿Sí? Ahora supongamos que efectivamente z va adoptando valores fijos. ¿Sí? Entonces, para x cuadrado más y cuadrado igual a 2, por ejemplo, esto nos definía una circunferencia. ¿Sí? Yo no dibujo muy bien, pero bueno, esto es una circunferencia, imagínense. La voy a hacer un poco mejor porque ni siquiera está centrada, un desastre. Vamos a hacer así, para que parezca un poco más centrada. Ok, centrada en el 0, 0, ¿sí? Se ve borroso. Ok, bueno, ya se irá recuperando. Ya se irá recuperando. Veo que hay 3 personas en el lobby, así que si les escriben por el grupo de WhatsApp, me pueden decir quiénes son y yo les voy dejando entrar. Y tenemos ese tema de que hay que discriminar a ver quién es alguien del grupo y quién no. Me pueden escribir por privado. Ok. Sí, ustedes no tienen un grupo de WhatsApp. Quizás no hay, yo asumí que lo tenían. Ok, Bianca me dice que si puede salir y volver a entrar, pero. Y Lucía, tampoco me aparecen Rodrigo, Juan y Julián. Bianca, no sé si me estás escuchando, pero en ese caso estás adentro de la reunión. Julián, ahí me apareció Bianca. Bueno, a ver, vamos a hacer así. Ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, alguien si puede pasarle el link a Facundo del grupo WhatsApp. Ok, dale, gracias, gracias, gente. Bueno, tenemos esto que era una curva de nivel, ¿sí? En z igual a 2. Entonces el radio de esto es, acá teníamos raíz de 2, ¿se acuerdan? Y para distintos niveles de z yo voy a tener distintas circunferencias, ¿sí? ¿Qué pasa si yo diferencio esto implícitamente? ¿Sí? ¿Cómo era diferenciar implícitamente? Era calcular la derivada respecto a x y multiplicarla por dx y sumarle la derivada respecto a y, multiplicarla por dy. Y del otro lado hacer lo mismo. ¿Sí? Entonces, la derivada de esto respecto a x es 2x. Y lo multiplico por dx. Y le sumo la derivada de esto respecto a y y me da 2y. Y ahora de este lado me fijo si hay alguna variable y la derivo y multiplico por ese incremento. ¿Sí? Entonces tengo esto que es constante, la derivada es 0. Y no tengo ninguna variable, entonces no hay ningún incremento, o podríamos pensar que hago 0 por el incremento, eso me da 0. ¿Ok? Entonces es como que derivé a ambos lados. ¿Sí? Y me quedó esto que está acá. Esto tiene una interpretación interesante. ¿Sí? Veamos que esto es la relación que hay entre los diferenciales, ¿sí? O sea, entre las variaciones de las variables, cuando z es igual a 2. ¿Sí? Es una ecuación que me vincula a dx con dy, que para cada valor de x y va a tomar una ecuación, va a ser una ecuación dada, ¿ok? Y va a ser una relación entre dy y dx. Por ejemplo, permítanme hacer lo siguiente. Voy a pasar esto restando para el otro lado. Tengo 2y por dy es igual a menos 2x sobre dx. ¿Sí? Y ahora, el dx, perdón, por dx. Por dx. Y ahora, el dx lo voy a pasar dividiendo para allá y el 2y lo voy a pasar dividiendo para acá. Entonces tengo que dy sobre dx es igual a
menos 2x sobre 2y. ¿Ok? Primero, ¿esto qué era? 2x. Esto era la derivada de la ecuación respecto a x. ¿Sí? Si la ecuación la transformáramos en nuestra función f, esto sería algo así como f grande prima de x. ¿Sí? Y esto, que era la derivada respecto a y, era f grande prima de y. Vean que esta fórmula es muy parecida, o en realidad es igual, a la de derivada de una función implícita, ¿sí? Es menos f grande prima de x sobre f grande prima de y. ¿Ok? Y entonces, lo que yo calculé es la derivada de una relación implícita que hay, de una función implícita que hay en esta ecuación, que es la relación entre y y x. ¿Ok? Y de hecho, de este lado tenemos algo que es eso, ¿sí? Tenemos dy sobre dx, ¿esto qué es? La forma de expresión de la derivada. Esto no es más que una derivada. ¿Ok? Hay una pregunta, Iñaki dice, ¿es indistinto si paso restando una o la otra? Sí, es lo mismo. Siendo y la dependiente, dice Manu. Bueno, podríamos pensar que y es la dependiente como podríamos pensar que no lo es. ¿Sí? O sea, podríamos pensar simplemente que hay una relación y yo pongo arriba la y porque yo en mi gráfico la tengo arriba y entonces es más fácil interpretarlo de esa manera. Pero no necesariamente una depende de la, digamos, una dependiente y otra independiente, sino que hay una relación entre ambas. ¿Sí? Pero efectivamente, es cierto, yo ahora la puse en el denominador, con lo cual estoy, claro, estoy pensándola como la dependiente, exacto. Pero no pongo las manos en el fuego sobre cuál depende de cuál, ¿ok? Simplemente es una relación y la estamos pensando de esa manera, ¿sí? Y entonces, si esto es la derivada, recordemos, estamos en esta curva de nivel, ¿sí? La curva de nivel igual 2. ¿Qué pasa si yo evalúo esto? Perdón, la derivada es la pendiente de una recta tangente. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Digamos, es la interpretación que le solemos dar geométricamente. Entonces, si yo evalúo esto que está acá en un determinado punto, por ejemplo, en 1, 1, dy sobre dx es igual a menos, el 2 se me cancela, entonces es menos 1. ¿Ok? Entonces agarro y evalúo dy de x, que es la derivada, en 1, 1 y me da 1. ¿Ok? Esto sería la pendiente de la recta tangente a la curva de nivel en el punto 1, 1. Primero veamos que el punto 1, 1 yo no lo elegí de casualidad, sino que es un punto que pertenece a este conjunto. ¿Sí? O sea, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a 2. ¿Ok? Entonces el punto 1, 1 está como por acá. 1, 1. Entonces yo hice esto, diferencié implícitamente, despejé dy sobre dx, que es la derivada, y lo que encontré, lo voy a dejar entrar a Gonzalo, perdón, perdón Gonzalo, ahora que entraste, que te hice esperar, evaluada en el punto 1, 1 me da esto, que es la pendiente de la recta tangente en el punto 1, 1, ¿sí? Entonces, sería, si yo tuviera una recta tangente que pasa por acá, esto, su pendiente, es menos 1. ¿Ok? Entonces, agarramos una función, nos fijamos una curva de nivel y vimos que diferenciando implícitamente la ecuación resultante, diferenciándola implícitamente, podemos encontrar una relación entre los diferenciales que me da la derivada, es decir, la pendiente de la recta tangente a esa curva de nivel en un punto que pertenezca al conjunto. ¿Sí? Y esto, digamos, familiarícense con esta idea, ¿sí? De que tenemos una función, podemos agarrar una curva de nivel cualquiera.
¿sí? Y si la diferenciamos implícitamente a esa curva de nivel, despejando los diferenciales podemos hallar algo que es la derivada de una variable en función a la otra a lo largo de esa curva de nivel. Entonces, para puntos dentro de esa curva de nivel, podemos hallar la derivada. Si reemplazáramos por menos 1, que es un punto que está acá, obtendríamos la pendiente de la recta tangente a un punto sobre esta curva de nivel en el menos 1, 1. ¿Ok? Y esto tiene una aplicación genial, que es lo de la TMS. Vamos a recordar un poco de qué venía la mano en el problema de optimización básica. ¿Sí? No sé si hay preguntas hasta acá que me quieran hacer. Vamos al problema de optimización básica. Nosotros teníamos, a ver, una en las curvas de nivel derivan los términos, la diferencian implícitamente, que vimos cómo hacer, que es sí, derivando de un lado del igual y multiplicando por el diferencial, y lo mismo del otro lado del igual, lo derivás y lo multiplicás por el diferencial, y esa derivada la haces respecto a todas las variables que hay. ¿Sí? Bien, teníamos, estoy graficando el primer cuadrante porque estamos en aplicaciones económicas ahora. ¿Sí? X, Y. Teníamos que eran bienes de una canasta, por ejemplo, en el problema del consumidor, y teníamos una recta presupuestaria. ¿Sí? ¿Que cómo era la ecuación de la recta presupuestaria? Era R igual P1 o P de X, le voy a poner por X, más P de Y por Y. ¿Sí? Y habíamos visto que podíamos graficar en este mismo plano curvas de indiferencia de una determinada función de utilidad, que tenían una forma así. Y entonces esto era para una utilidad de 1 y podríamos graficar distintas para distintos niveles de utilidad. Y habíamos pensado, digamos, esta intuición en el problema de optimización básica, que era que el óptimo iba a estar donde la curva de indiferencia fuera tangente a la recta presupuestaria. ¿Sí? Habíamos dicho que ese era el punto óptimo. Y nuestra intuición había sido un poco, bueno, porque vos tenés esta curva de indiferencia, si vos te corres un poquitito a la derecha, vas a estar sobre una curva de indiferencia mayor, y entonces siempre te vas a correr un poquitito a la derecha, siempre que haya una intersección. Y cuando llegan justo a ser tangentes, bueno, en ese punto ya no me puedo seguir corriendo para tener niveles de utilidad mayores, porque me caigo fuera de la restricción de presupuesto. ¿Sí? No sé, creo que ahí para que se vea aquello bien. Bueno, que sean tangentes, nuestra intuición era que iban a ser tangentes la curva de indiferencia con la recta presupuestaria. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo diferencio implícitamente esta ecuación? La diferencio a ambos lados. Recordemos que, dada una recta presupuestaria, este R está fijo. ¿Sí? Es un número. Y por lo tanto, esto es una ecuación que, notemos, me da una relación implícita entre X e Y que yo dibujé acá. ¿Sí? Que es lineal. Entonces yo podría despejar Y y graficar esta recta. ¿Sí? Pero en definitiva, esto que es una ecuación, porque esto no es una variable, ¿sí? Esto es un número igual un número por la variable más otro número por la variable, bueno, esto me define implícitamente esta recta presupuestaria. ¿Sí? Si la diferencio implícitamente, voy a diferenciar, tengo 0 de un lado, porque es un número constante, ¿sí? Y acá voy a poner la derivada respecto a x es p de x por diferencial x, más la derivada respecto a y por diferencial y. ¿Sí? Y así es como me queda la diferenciación implícita de esta primera ecuación. Entonces, lo que hicimos, anótense por ahí, acá es diferenciar. Diferencia, ¿sí? Y ahora, puedo hacer lo mismo que antes. Puedo despejar dy de x. ¿Sí? ¿Cómo sería? Menos p de x es igual
a P de I de I, y si ahora paso esto para allá y esto para acá, me queda menos P de X sobre P de I es igual a DI sobre DX. ¿Sí? Y entonces esta va a ser la pendiente, ¿sí? La pendiente de I de X me dice una pendiente. La pendiente de la recta presupuestaria, ¿sí? Encontré acá la expresión, la encontré diferenciando implícitamente la ecuación. Sí, Diego, antes de borrar, les aviso, avísame si volvés a ver bien. Es un bajón eso de que se vea borroso. Pero bueno. Entonces, esto que hallamos, ¿sí? Es menos P de X sobre P de I igual de I sobre dx. Es la pendiente, por lo que vimos antes, pendiente de la restricción de presupuesto, ¿sí? De la RP. Y podríamos hacer algo parecido, ¿sí? Esto también lo podríamos haber hallado expresándola, ¿no? Explícitamente y derivando. Podríamos hacer algo parecido para la curva de nivel, ¿sí? Si yo tengo una curva de nivel, imaginémonos que tengo una función u igual u de xy. ¿Okay? Esto que escribí acá significa que el nivel de utilidad va a estar dado por una función que me relaciona a x y a y. Diego, voy a probar reiniciar la cámara a ver si con eso ves un poco mejor. A ver ahí. Bien. Tenemos entonces una función de utilidad u que depende de lo que consuma el consumidor, ¿sí? X e y. Imaginémonos que tomo una curva de indiferencia. Y entonces, ¿cómo se tomaba una curva de indiferencia? Era todas las combinaciones de bienes X y que me dan un mismo nivel de utilidad. Y entonces, yo le pongo a la U una rayita arriba. Ok, un bajón, Camila. Sí, por ahí en un rato se arregla. Prometo no borrar. Si yo la U de la función de utilidad la pienso como un número fijo, bueno, acá lo estoy simbolizando con una U rayita arriba, de la misma manera que a R le había puesto un sub-0 para indicar que era fijo. Bueno, acá le puse una rayita para indicar que está fijo. Y puedo diferenciar implícitamente esta nueva ecuación, que es la ecuación de la curva de diferencia, ¿sí? Dado un nivel de U, igualo ese nivel a la función y me da la ecuación de la curva de diferencia. Bueno, ahora voy a diferenciar esa ecuación. Entonces, de la utilidad que está fija, tengo 0. Recordemos que la utilidad está fija porque la curva de indiferencia me dice todas las combinaciones de bienes que me reportan un mismo nivel de utilidad. ¿Sí? Y de este lado del igual, del lado de la función, voy a tener la derivada de u respecto a x de x más la derivada de u respecto a y de y. ¿Sí? Y yo lo estoy haciendo ahora todo en términos genéricos, es decir, para cualquier función de utilidad. ¿Sí? O sea, yo para cualquier función de utilidad tengo que si diferencio la función de utilidad en un determinado conjunto de nivel, tengo 0 igual u' de x más u' de y de y. La función, Juan, es de utilidad. Y lo que obtenemos cuando calculamos una curva de nivel es la curva de indiferencia. ¿Sí? La función de utilidad es una función de R2 en R, mientras que la curva de indiferencia es de R en R, ¿sí? Es una curva en el plano R2. ¿Ok? Acá tenemos las curvas de indiferencia y la función de utilidad es la función que me da origen a estas curvas de indiferencia cuando determino determinados niveles fijos de utilidad. ¿Sí? Y entonces yo de esta ecuación, al igual que en los casos anteriores, confirmame Juan si se entendió lo que yo decía. Al igual que en los casos anteriores, puedo despejar de y de x. ¿Sí? Y si lo hago, bueno, paso restando. Igual que antes, la derivada respecto a x de x. De este lado tengo la derivada respecto a y de y. Y si paso la utilidad marginal, se llama, derivando, y el de x derivando, tengo menos
u' de x sobre u' de y igual di sobre dx. ¿Sí? Tomás me pregunta si siempre paso restando el término que tiene x o es lo mismo cualquiera de los dos. Es lo mismo cualquiera de los dos, Tomás. Creo que, es más, no sé si alguien antes me lo había preguntado. Creía haberle respondido, pero quizás no lo respondí. Es lo mismo. ¿Sí? Puedo pasar restando cualquiera de los dos, porque acá no estamos haciendo juicio de valor sobre cuál es la variable dependiente o la independiente. ¿Sí? Yo estoy pasando siempre x porque estoy graficando la variable y en el eje vertical, como si fuera la dependiente. ¿Sí? Y como a mí me resulta más fácil interpretar pendientes y curvas en R2 cuando tengo a la Y arriba, bueno, estoy pasando siempre la X restando para que me quede la DI arriba. ¿Ok? Pero en realidad es lo mismo. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es lo que tenemos acá? Sabemos por teoría de diferenciación, ¿sí? O sea, por lo que vimos recién con el caso de la función esa genérica, que esto es la pendiente de la curva de indiferencia. Yo acá le voy a poner C y latina. La curva de indiferencia. ¿Ok? Y entonces, mediante diferenciación implícita, yo por un lado calculé la pendiente en la recta presupuestaria y por el otro lado la pendiente de la curva de indiferencia. Y dijimos que el óptimo se encontraba cuando esas dos pendientes se igualaban, ¿no? O sea, dijimos que pasaba el óptimo cuando la curva de indiferencia era tangente a la restricción presupuestaria. Eso es, que sean tangentes significa que la pendiente de las rectas tangentes a ambas curvas en ese punto es igual. ¿Ok? Entonces tienen una recta tangente que es en común, tienen la misma recta tangente con la misma pendiente en ese punto, donde son justo se tocan, donde son justo tangentes. Y entonces el óptimo, si aceptamos esta intuición de que el óptimo va a estar donde se igualan las pendientes, el óptimo va a estar donde menos P de X sobre P de Y sea igual a menos la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y. ¿Ok? Y esto que tenemos acá, este resultado, que muy bonitamente derivamos geométricamente de las pendientes de la recta presupuestaria y la curva de indiferencia, es la ecuación que les habíamos dado en optimización básica. ¿Sí? Ahí Franco me dice que se sigue viendo borroso. Ya lo sé, lo siento. Estoy intentando, digamos, decir todo, cosa que ustedes se puedan dar una idea de hacia dónde vamos, incluso si no se ve del todo. Lo que quiero decir es que diferenciando las ecuaciones, que eran la recta presupuestaria y la función de utilidad, en una determinada curva de nivel cada una, hallamos expresiones para sus pendientes. Y como sabíamos, porque lo habíamos dicho, lo habíamos aceptado, lo habíamos intuido mirando el gráfico, que en el óptimo las pendientes iban a ser iguales, entonces la ecuación que me da los óptimos va a ser la igualdad de estas pendientes, o sea, va a ser menos px sobre pi es igual a u' de x sobre u' de y. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Se entiende a lo que llegamos? Esta fórmula, que no sé si la están viendo lamentablemente, es la fórmula que les habíamos un poco tirado por la cabeza cuando vimos optimización básica. ¿Se acuerdan que ni siquiera sabían derivar todavía? No sabían derivar y les dijimos, bueno, mirá, tenés estos datos, tenés que encontrar el óptimo y para encontrar el óptimo te doy esta fórmula. Bueno, acá está, ¿ok? Acá está un poco la, vamos a decirle así, demostración intuitiva de esa fórmula que les habíamos dado. Porque, ¿por qué intuitiva? Bueno, porque vimos gráficamente que si el punto óptimo es donde se igualan las pendientes, hallamos las pendientes y las igualamos. Pero nos queda demostrar todavía por qué en el óptimo las pendientes tienen que ser iguales.
¿Se entiende? O sea, hasta acá solamente dijimos, bueno, supongamos que acá vemos que medio que el óptimo tiene que estar en la tangencia, donde las pendientes sean iguales. Y dado eso, hallamos que esta es la fórmula para el óptimo. Nos quedaría demostrar por qué en el óptimo las pendientes son iguales, ¿sí? Y eso lo vamos a demostrar en el módulo de extremos, que es una unidad del segundo parcial, ¿sí? Así que por ahora me van a tener que creer, pero créanme, más adelante vamos a demostrar que en el óptimo se igualan las pendientes. Y si en el óptimo se igualan las pendientes, acá están las pendientes, y esta sería la fórmula, y queda demostrada la fórmula que se habíamos tirado por la cabeza en la primera unidad cuando vimos optimización básica. Me parece que es un lindo cierre a esa duda que nos había quedado pendiente desde esa unidad. Tomás, sí, es menos u' de x sobre u' de y. Voy a ver si cambiando el marcador quizás se ve un poco mejor. Bueno, primero, estas cosas tienen un nombre. ¿Ok? La primera, la pendiente de la restricción presupuestaria, bueno, es el cociente de precios. Muchas veces le decimos los precios relativos. ¿Sí? Entonces a la pendiente de la RP le decimos precios relativos. Voy a anotar por acá. Precios relativos. ¿Sí? ¿Por qué relativos? Porque es cuánto vale uno de los bienes en relación al otro. ¿Sí? Entonces, si las manzanas salen 10 pesos y las peras salen 5 pesos, el precio relativo es 2. Las manzanas valen el doble que las peras. ¿Okay? Entonces ese es el cociente de precios. Le decimos precios relativos. No nos importa cuánto valen, sino cuánto valen en relación a la otra. La pendiente de la curva de indiferencia también tiene un nombre. Se llama tasa marginal de sustitución o TMS. ¿Ok? Y fíjense, si nos da la pendiente de la curva de diferencia, lo que nos está diciendo, y esto es muy importante porque se evalúa, es la interpretación de la TMS, es a qué tasa tengo que sustituir los bienes para mantener constante el nivel de utilidad. ¿Sí? ¿A qué tasa tengo que sustituir los bienes para mantener constante el nivel de utilidad? ¿Por qué? Bueno, porque si yo tengo una curva de indiferencia y muy cerquita del punto tengo esta pendiente, si yo cambio los bienes a esa misma relación, a la relación que viene dada por esa pendiente, entonces voy a seguir estando sobre la misma curva de indiferencia, aproximadamente. O sea, aproximadamente voy a estar sobre la misma curva de indiferencia. Es decir, aproximadamente voy a estar teniendo el mismo nivel de utilidad. ¿Se entiende? O sea, calculo la TMS y voy a tener la relación a la que si yo cambio los bienes voy a seguir teniendo el mismo nivel de utilidad. Y eso para cada caso particular lo vamos a tener que interpretar. Por última vez la definición de TMS. Que, insisto, no les vamos a tomar la definición, sino que les van a tomar cómo aplicarlo a un caso particular. O sea, yo les voy a... yo no, o sea, van a calcular la TMS, les va a dar, por ejemplo, 2 y van a tener que sacar una conclusión respecto a eso, ¿sí? Pero la definición de TMS es la tasa a la que el consumidor está dispuesto a sustituir un bien por el otro, ¿sí? O sea, la tasa a la que hay que sustituir un bien por otro para mantener constante el nivel de utilidad. ¿Sí? La tasa a la que hay que sustituir un bien por otro para mantener constante el nivel de utilidad. TMS. Y la igualdad de la TMS con los precios relativos también tiene un nombre. Se llama trayectoria de expansión. ¿Sí? Lo voy a anotar por acá. Trayectoria de expansión. Che, ahí se ve o no se llega a ver. No, todo esto, Felipe, es TMS. La función homogénea va a tener un vínculo con la trayectoria de expansión, pero en general las vemos por separado.
La trayectoria de expansión es una aplicación de del problema de optimización básica, ¿sí? De función implícita. Ahora repito qué es la trayectoria de expansión. Mauro dice, si tengo escasez de un bien, sabría que a medida reemplazarlo, sabría en qué medida reemplazarlo para seguir teniendo una renta similar. En realidad, Mauro, tu renta es constante, ¿sí? Ok, no se ve. Sí, la clase se va a subir a YouTube, Diego, así que quizás ahí la puedan ver un poco mejor, ¿sí? Bueno, si no llegó a definir sociedad de expansión, ahora lo vemos, ¿sí? Ya voy a ir sobre eso. Pero me quedó alguna duda sin responder por acá. La TMS me dice a qué tasa sustituirlos para mantener el mismo nivel de utilidad. Eso porque alguien me había preguntado, Mauro. No la renta, sino el nivel de utilidad. En cambio, los precios relativos me estarían diciendo a qué tasa los puedo sustituir para mantener el nivel de renta, o sea, para seguir gastando lo mismo. ¿Ok? O sea, siempre estas pendientes, que son las pendientes de curvas de nivel, me están diciendo a qué tasa hay que sustituirlos para mantener constante el nivel de la función. En el caso de la renta, podríamos pensar que esto es una función de renta y para mantener la renta constante, yo tengo que sustituir los bienes a una tasa de precios relativos. O sea, los precios relativos me dicen la tasa a las que los tengo que sustituir para seguir gastando siempre lo mismo. Sería algo así como la tasa a la que el mercado me ofrece sustituir los bienes. ¿Se ve? O sea, el mercado me dice, che, el precio de este bien es este y este es este otro. Por ejemplo, las manzanas valen 10, las peras valen 5. Entonces, si vos querés comprar una manzana, me tenés que dar 2 peras. ¿Ok? Ese es el cociente de precios relativos. Es la tasa a la que puedo sustituir según el mercado. Es decir, la tasa a la que puedo sustituir sin gastar ni más ni menos que lo que venía gastando. ¿Okay? La TMS, en cambio, me dice la tasa a la que quiero sustituir, no según el mercado, según mis propias preferencias. Es cómo tengo que cambiar los bienes dentro de la canasta para que mi nivel de utilidad sea el mismo. ¿Sí? Y vimos que todos los puntos óptimos son donde se igualan esas dos cosas. O sea, yo voy a estar en mi óptimo si la tasa a la que el mercado me permite sustituir es la misma que la tasa a la que quiero sustituir. Es decir, si el cociente de precios, si los precios relativos son iguales a la TMS. Eso lo habíamos visto conceptualmente. Y eso se da donde menos P de X sobre P de Y es igual a menos la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y, que es la fórmula de optimización básica. Esa fórmula tiene un nombre que se llama trayectoria de expansión. Entonces, la trayectoria de expansión es una relación entre las variables X e Y que viene dada por esto que está acá. ¿Sí? Voy a la pregunta de Pilar, súper interesante. ¿Tiene relación con los términos de intercambio? Pregunta. Para quienes quizás no lo recuerden o no lo sepan, los términos de intercambio son la relación entre el índice de precios de mis exportaciones y mis importaciones. ¿Sí? Pilar, esos precios, en la medida en que vienen dados exógenamente por el mercado mundial, podrías pensarlo como estos precios que están acá, ¿sí? Y entonces el país, la Argentina, podría ser este consumidor que quiere consumir bienes que están en el mercado mundial, ¿sí? Entonces podríamos pensar, digamos, claramente el comercio internacional tiene muchas aplicaciones micro, por ejemplo estas, ¿ok? Si pensás en los precios de los bienes como término de intercambio, se aplica perfectamente. No nos vamos a meter en eso porque eso, bueno, tienen economía internacional para charlarlo, pero sí está bien la intuición. Entonces, la trayectoria de expansión, vuelvo sobre esto, sí, que no lo expliqué del todo, es donde se igualan estas dos pendientes, tenemos acá la fórmula, y entonces es todos los puntos del plano, ¿sí? Todos los puntos de este plano, donde la pendiente de la curva de indiferencia es igual a la pendiente de la restricción presupuestaria. Son todos los puntos del plano que son óptimos, ¿se entiende? Todos los puntos del plano que son óptimos. Esta es una condición de optimalidad.
Anótense por ahí, está bueno eso. Es una condición de optimalidad. Si no se cumple esta condición, o sea, en los puntos del plano donde no se cumple esta condición, no vamos a estar en un óptimo, ¿sí? Porque el agente va a estar dispuesto a sustituir la canasta de bienes que tiene por lo que le ofrece el mercado para estar mejor, ¿ok? Óptimos, ¿cuántos hay? Bueno, así como está, es muy buena esa pregunta. Vamos a pasar a esa pregunta, Manu. ¿Cuántos óptimos hay? A ver, después cuando veamos un ejemplo, esto se va a entender mejor, pero grafiquemos en este primero. A ver, ¿por dónde lo encargo? Vamos a encararlo de la siguiente manera. Si yo te doy una renta de 100, imaginemos que tenés una recta presupuestaria, ¿sí? Y supongamos que tenés una curva de indiferencia que es tangente a esa recta presupuestaria en un determinado punto, ¿sí? Y yo lo dibujé por ahí, ¿ok? Ese es el punto óptimo, ¿sí? La condición de optimalidad es la igualdad de las pendientes. Es menos P de X sobre P de Y igual menos U' de X sobre U' de Y. Ya la vimos en la segunda unidad, en los ejercicios 10 y 11, así que ya la tienen en algún lado, de última la buscan, ¿sí? Imaginémonos que yo te doy una renta de 100. Bueno, tenés acá un óptimo, ¿sí? Para una renta de 100. Ahora, yo podría pensar cuál sería mi óptimo si mi renta fuera, no sé, 1000. ¿Okay? Entonces tengo, o 400, tengo otra restricción presupuestaria con una renta de 400, por ejemplo, y yo para esta nueva renta voy a tener un nuevo punto óptimo, que no va a ser el anterior, porque ahora puedo consumir más de cada uno de los bienes. Supongamos que es un punto, no sé, por acá. ¿Sí? Y entonces en ese punto hay una curva de diferencia que es tangente a la recta presupuestaria. Y no es tangente a ningún otro punto sobre la misma recta presupuestaria, ¿sí? La curva de indiferencia. Y entonces lo que vemos es que para distintos niveles de renta yo voy a tener distintos puntos óptimos, ¿se ve? Que me van a reportar distintas utilidades, ¿ok? Y eso tiene sentido, porque de hecho fíjense que cuando diferenciamos en ambos casos, ¿sí? Pero no se llega a ver. A ver, voy a detener el video. A ver si esto lo mejora. Ahí detuve el video y lo volví a arrancar. Avísenme si se ve. Si no, la que puedo hacer es salir y volver a entrar. A ver si eso mejora. Pero no le tengo mucha fe. Ok. Bueno, avísenme cuando no se vea y reiniciamos a ver si por lo menos con eso mejora. Ok. Ya no. Pero, bueno, la otra que puedo hacer es acercarlo. Ustedes dicen que si lo acerco se va, se va a ver mejor. A ver. Eh, no se ve nada. Ah, si llegaste a sacar una foto, Manu, qué grande. Dale, mandale al grupo. Bien. Qué cosa esto, che. Bueno, ok. Nada, avísenme. Les decía, condición, esto ya lo vieron, trayectoria. Ah, se fue, no. Mm, eh, bueno, no sé, sáquenle una captura de pantalla ahí y lo vamos viendo, ¿sí? Porque lo que quiero mostrarles es acá en el gráfico. Estoy pensando que quizás si yo les pudiera compartir la pantalla con un PPT, quizás se vería mejor. Para la próxima quizás armo un PowerPoint o algo así y lo vamos viendo y de hecho se los puedo mandar para que lo tengan, etcétera. El problema es que, bueno, yo les pregunté en la encuesta qué preferían y todo el mundo me dijo pizarrón físico, así que yo mantuve esto. Pero nada, que se vea borroso es un bajón porque nos interrumpe cada rato. Em, bueno, ahí se ve más o menos o no. Em,
lo que les quería... Perdón, ¿se ve o no se ve? Dura literal un segundo bien. Ok, bueno. em, a ver, y si... Voy a sacar la pantalla. A ver, si yo me acerco ahí, por ejemplo, ¿se ve mejor, se ve el gráfico? Sí, se ve ahí. Es increíble. Ok. Esperen, porque entonces lo que tengo que hacer es acercar el pizarrón lo suficiente. Yo ahí estoy sosteniendo la cámara, pero me voy a calambrar. No puedo hacer eso. Pero lo que sí puedo hacer es acercar esto, a ver. A ver, vamos a ver. Ahí están viendo, no me están viendo a mí, pero bueno, no pasa nada. Total, lo que importa es lo que digo. Voy a borrar esto y lo voy a volver a graficar. Ahí se ve, che. X, Y y teníamos una recta presupuestaria con una curva de diferencia y otra recta presupuestaria con otra curva de diferencia. Ahí se ve genial, ok. Alan, no terminé de entender del todo bien, pero de todas las formas que probé, esta es como la que mejor se ve. Sorry. Ok, bueno, voy acompañando lo que digo entonces para que se entienda, bajo consejo de Julián. Me dicen que ahí más o menos se ve. Así que vamos con esto. Tenemos, yo tenía acá una curva de indiferencia, una recta presupuestaria, que imagínense que yo fijé la renta en 100, ¿sí? Acá estoy fijando la renta, ¿sí? Estoy anotándolo al ladito de la curva, 100, que es el valor de la renta para esa recta, ¿sí? Y esto tiene un punto óptimo, que es donde se cruzan, son tangentes la curva de indiferencia y la recta, y supongamos que me da una utilidad U rayita sub 1, ¿sí? Donde U es la utilidad, la rayita está indicando que esa utilidad está fija, y 1 porque es, bueno, el momento 1, para el primer nivel de renta, ¿sí? Ahora, grafiqué otra recta presupuestaria para otro nivel de renta. Se me expande el conjunto presupuestario porque ahora puedo consumir más cosas, ¿sí? Y le pongo una renta de 400, supongamos, ¿sí? Todo es muy genérico, ¿sí? Suponiendo. Y hay otra curva de indiferencia que es tangente a esta recta y ahí tenemos el punto óptimo y me da una utilidad U rayita 2, ¿sí? Obviamente la utilidad 2 es mayor a la utilidad 1, ¿sí? Bien, y así yo podría hacer esto para distintos niveles de renta. Notemos que para cada punto óptimo, ¿sí? En todos los puntos óptimos se cumple la tangencia, es decir, se cumple que la condición de optimalidad, la voy a escribir acá, es menos P sub X sobre P sub Y igual a menos U' de X sobre U' de Y. ¿Sí? Esta es la condición de optimalidad que se llama trayectoria de expansión o sendero de expansión, senda de expansión. Vamos a decirle trayectoria en general. Son todos los puntos de tangencia. Es decir, este punto y este punto, por ejemplo. ¿Sí? Si unimos todos los puntos, exactamente, el conjunto de todos los puntos, que pensemos que es un continuo porque puedo tener infinitos niveles de renta que me reportan infinitos niveles de utilidad, ¿sí? Y entonces, si yo uniera todos estos puntos, voy a dibujarla con una forma general, ¿sí? O sea, toda una curva, vamos a tener que esto tiene una forma particular. Esta curva es la trayectoria de expansión, ¿sí? Y son todos los puntos que satisfacen esta condición que está acá, en todo el plano, ¿sí? Hay una pregunta ahí de Agustín, dice, ¿hay algún motivo para no despejar una variable y derivarla? Porque si vuelven las derivadas, me da igual el punto, ¿no? Agustín, sí. Primero notemos que
O sea, podrías hacer eso, pero primero, tendrías que despejar antes de derivar, ¿no? Y ya va a llegar un punto, si se acostumbran a la diferenciación implícita, que les va a resultar tan fácil diferenciar implícitamente como derivar. Y entonces, ¿para qué vas a hacer el paso intermedio de andar despejando? ¿Sí? Y segundo, todo lo que hicimos nos permitió hallar esta fórmula, ¿sí? Bueno, nada, es relevante porque nos da la trayectoria de expansión. Y tercero, la fórmula de la renta, ¿sí? O sea, de los conjuntos presupuestarios, siempre es la misma. Pero la función, y siempre es lineal, entonces es como sencillo. Pero la función de utilidad podría tener cualquier forma. Por ejemplo, podría venir dada implícitamente por una ecuación. Y entonces en ese caso no podrías despejar y calcular las derivadas. ¿Se entiende, Agustín? Entonces, en el caso más general es cuando diferenciamos implícitamente y como nos permite ver esta intuición, nos vamos a mantener con eso. ¿Sí? Y entonces tenemos esta condición de optimalidad. No sé si terminé de entender y responder tu pregunta, Agustín. La trayectoria de expansión me va a unir todos los puntos óptimos, ¿sí? Ahora, ¿de qué va a depender en qué punto óptimo yo me sitúe? Porque a medida que nos vamos más a la derecha, el nivel de utilidad es mayor, ¿no? O sea, nos vamos cada vez eh, teniendo niveles de utilidad mayores, ¿sí? Entonces, en esta misma recta hay distintos niveles de utilidad a medida que me voy moviendo, ¿sí? A lo largo. Lo que me va a determinar en qué punto estoy es la restricción, ¿sí? La recta presupuestaria. Yo voy a tener un solo nivel de renta fijo, ¿ok? Entonces, dado un nivel de renta, yo voy a encontrar la canasta óptima y el nivel de utilidad. Pero eso yo no lo veo en esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación es independiente de la recta y de la función de utilidad. Y de hecho, fíjense en sus cuadernos que eso tiene sentido, porque cuando diferenciamos implícitamente se los voy a mostrar, voy a aprovechar. No sé si ahí, así, están viendo la diferenciación de la recta presupuestaria. ¿Sí? Cuando hicimos eso, fíjense que R0 podía ser cualquier valor y al derivarlo me da 0. ¿Se ve? ¿Se llega a ver? Confírmenme. Entonces, no importa cuánto valga R, ese término siempre me va a dar 0. Con lo cual, la fórmula esta del conjunto óptimo va a ser la misma para cualquier R sub 0. Y lo mismo me va a pasar con la utilidad, que está ahí. ¿Sí? Yo tengo un nivel U rayita de utilidad y para cualquier nivel de utilidad, la segunda condición, que era la que obtenía al diferenciar, me va a dar un 0 de ese lado. Entonces no importa en qué nivel de utilidad y qué nivel de renta yo me encuentre, la condición de optimalidad va a ser siempre la misma. Pero para yo encontrar exactamente cuál de todos esos óptimos es el que yo estoy, en el que estoy parado, voy a tener que dejar fijo un determinado nivel de renta. O sea, vos me vas a decir, la renta vale tanto, y entonces, ahí está, estoy volviendo, perdón. La renta vale un determinado valor y entonces vas a poder hallar el punto óptimo. Y es así como lo resolvíamos. ¿Se acuerdan que en optimización básica teníamos esta ecuación, pero también incluíamos la ecuación R0 igual, se ve ahí, voy a levantar un poco, R0 igual P de X por X más P de Y por Y. Y esto era un sistemita de ecuaciones, ¿sí? Y cuando resolvíamos ese sistema de ecuaciones, eh, obteníamos cuál era el punto óptimo. O sea, esto me va a dar la trayectoria, todos los puntos óptimos, y cuando yo te diga, che, bueno, y la renta para estos precios, la renta es tanto, vos me vas a poder decir cuál es el punto óptimo en el que estamos parados. ¿Se entiende un poco a lo que vamos? El óptimo siempre va a estar sobre la trayectoria de expansión. La trayectoria es esta condición, pero vamos a llegar al óptimo una vez dada la renta, y esto es un poco la interpretación geométrica de lo que habíamos visto. Vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio. ¿Sí? Lo estoy buscando. Sí, no me olvidé de decir nada. Acá está. Imagínense que tenemos
Ah, perdón, y una cosa que no dije. Esto vale tanto para funciones de utilidad como para funciones de producción, ¿sí? O sea, que si yo tuviera una función de producción, ¿sí? La condición sería la misma. Yo, en vez de tener una función una ecuación de balance del consumidor, tendría una isocosto, ¿se acuerdan de esto? Donde X e Y serían insumos. Y en este caso tendríamos que los precios relativos se igualan a las productividades marginales en vez de las utilidades marginales. Entonces acá voy a tener P' de X sobre P' de Y, donde P es la función de producción. Ojo con confundirse la P de producción con la P de precio. ¿Sí? Son dos cosas distintas. ¿Ok? Son dos cosas distintas, importantes distintas. Pero vamos a tener para funciones de utilidad y para funciones de producción. Y en este caso, en el segundo caso, la condición se sigue llamando trayectoria de expansión, pero a esto, que era la pendiente de la curva, perdón, ahí no lo están viendo. Voy a bajar un poco. A esto, que era la pendiente de la curva de indiferencia, ahora ya no es la pendiente de la curva de indiferencia, es la pendiente de una isocuanta. ¿Se acuerdan? Es dado un nivel de producción, dado un nivel de P, las combinaciones de insumos que me dan ese mismo nivel de P. Bueno, esto va a ser la pendiente de eso, la pendiente de la isocuanta. Y se llama TST, que me dice la tasa, se llama tasa de sustitución técnica, y es la tasa a la que tengo que sustituir los insumos de producción para mantener constante el nivel de producción. ¿Sí? La tasa a la que hay que sustituir los insumos de producción para mantener constante el nivel de producción. Todo lo demás es exactamente igual a como lo veníamos viendo. ¿Sí? Hay una trayectoria de expansión, hay puntos óptimos, etc. Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Este ejemplo es, si tienen ahí el compilado de parciales, es el primer ejercicio del parcial del 3 de mayo de 2019. ¿Sí? Si van a 3 de mayo de 2019, curso 14, 3 de mayo de 2019, curso 14, en el tema 1, el primer ejercicio. ¿Sí? Igual yo lo voy a copiar por acá, así que no se preocupen. Tenemos una función de producción. No, si escribo ahí no ven. A ver, acá. Una función de producción P de XY que es igual a raíz de 2 X por Y cuadrado. ¿Sí? Y el ejercicio nos pide, en un primer momento, en el inciso A, verificar si es homogénea y de serlo, verificar el teorema de Euler. Eso no lo vimos todavía, así que no lo vamos a hacer. En el inciso B, pide hallar la trayectoria de expansión para los precios. P de X igual a 20 y P de Y igual a 4. ¿Sí? ¿Cómo era la fórmula de la trayectoria de expansión? Bueno, teníamos que menos P de X sobre P de Y tenía que ser igual a la TST en este caso, porque es una función de producción. ¿Y la TST qué es? Menos P' de X sobre P' de Y. ¿Ok? Bueno, en un cálculo auxiliar vamos a intentar hallar. Bueno, nada. Vamos a intentar hallar estas derivadas. P' de X. Tenemos la variable, lo demás es constante. Así que nos queda raíz de 2 por Y al cuadrado. Y P' de Y nos queda raíz de 2 por X, todo esto sigue igual, ¿sí? Y la derivada va a ser
2y. ¿Sí? Acá tenemos las productividades marginales para cada valor de x y de y. Y ahora vamos a reemplazar. Estoy viendo que tengo un poco de espacio de pizarrón por acá. A ver. Voy a hacer así. Ahí ven. Ahí va. Creo que toda esa línea más o menos la ven. ¿Esto lo ven? A ver. P de X. Sí, lo ven. Bien. Bueno, ahí está. Entonces, voy a hacer el cociente. Voy a calcular la TST. Va a ser P' de X sobre P' de Y. ¿Sí? Tengo raíz de 2 y al cuadrado sobre raíz de 2 x por 2y. ¿Sí? Bueno, un montón de cosas se me cancelan ahí. Raíz de 2 se me cancela con raíz de 2. El cuadrado de la y se me cancela con esta y. Y lo que me queda es y sobre 2x. ¿Sí? Y es cierto, faltaría un menos, gracias. Sería menos. Ahí está. Gracias, espectacular. Iñaki y Ariel. Entonces tenemos la TST. Vuelvo para acá, que terminé mis cálculos auxiliares. ¿Sí? Reemplazo por los precios que tenía. Entonces voy a tener menos 20 sobre 4 igual a menos y sobre 2x. Fíjense que, primero, estos menos se me van a cancelar siempre, ¿sí? Me va a quedar todo siempre positivo. Pero ¿por qué los tenemos los menos? Porque nos habían surgido intuitivamente de las pendientes, ¿sí? La pendiente de la recta presupuestaria y la pendiente de la isocuanta tiene que ser negativa, ¿sí? Y entonces le habíamos puesto un menos adelante que había surgido de diferenciar implícitamente las ecuaciones, ¿sí? Respecto a Camila, ¿sacamos las derivadas directamente o podríamos hacer la derivación implícita? Bueno, la derivación que hice yo antes, Camila, era para hallar esta fórmula. Una vez que tenemos la fórmula, simplemente la aplicamos, ¿ok? Entonces hacemos las derivadas directamente. El tema es que podría suceder que la función de producción esta, que está acá, p de xy igual raíz de 2x por y cuadrado, no fuera una función explícita, ¿sí? Podríamos tener acá p's metidas en el medio que no se pudieran despejar. Entonces, en ese caso, en el cálculo auxiliar, cada una de las productividades marginales la derivaríamos como una implícita. ¿Se entiende? Estamos usando la misma herramienta, que es la de derivar implícitamente, pero no para lo mismo, ¿sí? No es lo mismo la derivación que hice yo antes para hallar las pendientes que calcular las derivadas de esta función de producción de manera implícita. Un mismo problema podría requerir que hiciéramos ambas cosas, ¿sí? Bien. Entonces tenemos esta ecuación y vean que esto es una relación entre las variables, ¿sí? Esto es 5, lo voy a multiplicar por 2, me queda 10x igual a y. ¿Sí? Y entonces yo puedo querer graficar la trayectoria de expansión, x, y, va a ser una recta que parte del origen y que tiene pendiente 10. ¿Sí? Y esto es mi trayectoria de expansión. ¿Sí? ¿Se entendió cómo hallar la trayectoria de expansión? ¿Cuál sería lo que nos pedían? Es el significado económico. Esta recta es el conjunto de combinaciones de insumos de producción que son óptimos para un nivel de renta dado. Repito la definición y ahora voy con lo de Pilar. Son el conjunto de combinaciones de insumos de producción que maximizan el nivel de producción para un nivel de
costo dado, ya antes dije renta, perdón, lo dije mal, voy de vuelta. El conjunto de combinaciones de insumos de producción que maximiza el nivel de producción para un nivel de costo dado. ¿Ok? Maximiza el nivel de producción para un nivel de costo dado. Las 10x pilar, lo que hice fue 20 dividido 4 me da 5, paso el 2x multiplicando y me queda 2 por 5 es 10 por x, 10x. ¿Ok? Simplemente despejé la y de esta ecuación que está acá arriba. De hecho, la podríamos dejar así. Si la dejáramos como antes, esto que está acá es la expresión implícita de esta curva. Pero bueno, como es muy sencilla, mejor la tenemos explícita, que es como más cómodo. ¿Sí? Nos da entonces el conjunto de combinaciones y modo de producción que maximizan el nivel de producción para un nivel de costo dado. Discúlpenme que antes la dije quizás medio mal. ¿Okay? Ahí tenemos la trayectoria. Bien. Y este mismo ejercicio pedía determinar la combinación de insumos que maximicen la producción y el valor de esta si se fija un costo total de 3.600 unidades. ¿Sí? Ok, espera, había preguntas. Alan, los precios están dados por la consigna, están por acá. ¿Sí? Disculpame, quizás no fui muy claro en eso, están escritos acá arriba. El resto creo que le estaba respondiendo. Y sí, ahí voy, Valentín. Respecto a lo que dice Lola, em, no sé si era una pregunta o no, pero creo que lo que está diciendo es, yo tenía la fórmula que era con menos, los menos se me cancelan siempre, ¿sí? Pero igual hay que ponerlos. Em, y lo que hice fue, una vez que reemplacé en la condición de la trayectoria, despejé una variable en función de la otra. Ah, ok, buenísimo. Las rectas de alguna forma, Mauro, representan todos los puntos eficientes. Perfecto. Quizás lo podemos vincular con lo que preguntaba Valentín. Esta curva tiene puntos, ¿no? ¿Sí? Que son, no sé, poner 2 y 3. ¿Ok? Lo que me está diciendo que el punto 2, 3 pertenezca a esta recta es que esa combinación de insumos maximiza el nivel de producción a un determinado nivel de costo que no conocemos. ¿Sí? O sea, si yo te... la contracara de eso es que si yo te doy un nivel de costo, el nivel de producción máximo, óptimo, que encuentres, lo vas a encontrar con una combinación de insumos que esté sobre esta recta. ¿Sí? Entonces, supongamos que el costo es este, ¿sí? Si el costo, perdón, o sea, si el costo es tal que esta es la condición es la recta presupuestaria, entonces sabemos que este punto, que es donde se intersectan la restricción presupuestaria y la trayectoria de expansión, va a ser el punto óptimo. O sea, por ese punto va a pasar una isocuanta tangente, perdón, una isocuanta tangente que corresponde al máximo nivel de producción alcanzable dado ese nivel de costo. ¿Ok? Entonces me da todos los puntos que son eficientes, todos los puntos que son óptimos para un determinado nivel de costo que por ahora no lo metí en el juego, ¿sí? Pero en el inciso D me dicen, che, el costo es 3.600. ¿Sí? Esto me dicen, este es el C sub 0. ¿Ok? Y entonces lo reemplazo en lo que sería la ecuación de la recta presupuestaria, que es P de X por X más P de Y por Y. ¿Sí? Reemplazando en los precios, esto es 3.600 igual 20X más 4Y. Ahí está. ¿Sí? Y entonces ahora entra una nueva ecuación en juego cuando el nivel de costo está fijo, que es esta.
Y entonces tengo acá una ecuación y tengo acá otra ecuación que recordemos, es esta, es la misma ecuación. ¿Sí? Es la igualdad de los precios relativos con las productividades marginales. Resuelvo el sistemita de ecuaciones. Y ahí Nicolás nos adelanta que si yo meto esto acá, ¿sí? Me quedan 60x y entonces x me queda igual a 60 e y me queda igual a 600, que es 10 veces la x. ¿Sí? Estoy yendo un poco rápido con esto porque ya vieron cómo optimizar. O sea, esta segunda parte ya la habían visto. Lo que no habían visto era que esto se llamaba trayectoria de expansión. ¿Sí? Pilar, el 3600 sale de la consigna. Es, si yo te doy un determinado nivel de costo, bueno, calculame el óptimo. ¿Ok? Entonces la consigna dice, determinar la combinación de insumos que maximicen la producción y el valor de esta si se fija un costo total de 3600 unidades. Ahí está el 3600. Tendríamos que comprar 60 unidades del bien X, 600 unidades del bien Y, y el resultado sería un costo de 3600 y un nivel de producción máximo, que ¿cómo lo obtendría? ¿Cómo que se cayó? ¿Qué significa que? ¿Y ahora me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Hola. Ah, ok. Ah, ok, ok, ok. Ya volvió. Fiu, me asusté. Eh, ahí está, ahí me dijo que tenía problemas de conexión y ahí volvió. ¿Sí? Bueno, nada, lo que estaba diciendo es que estos tendríamos que comprar 5 unidades del bien X y 600 unidades del bien Y para maximizar la producción. Y si yo quisiera obtener el nivel de producción máximo, tendría que hacer P de 60, 600. ¿Sí? Reemplazar 60 y 600 en esto que está acá, que es la función de producción. ¿Sí? Eso me daría el nivel de producción máximo. Vamos ahora a resolver el punto A, si no hay dudas de esto, ¿sí? Resolver el punto A, después lo vamos a practicar un poco más, ¿sí? No se escuchó lo último, dice Lola. Lo último que dije es que para obtener el nivel de producción máxima, o sea, cuánto efectivamente produzco, tengo que reemplazar estas cantidades que me dio, que eran las cantidades óptimas, en la función de producción. Y eso me daría el nivel de producción máximo, ¿sí? Me daría, y tendría que hacer raíz de 2 por 60 por 600 al cuadrado. Como hay un 600 al cuadrado, les va a quedar un número enorme, ¿sí? Les va a quedar un número muy grande, pero bueno, ese es el nivel de producción, ¿ok? Lo que les decía es que vamos ahora a hacer el punto A, que pide verificar si esta función es homogénea, ¿sí? Y bueno, una función es homogénea, eso ustedes ya lo vieron, ¿sí? Y vieron que es homogénea cuando yo puedo meter lambda en la función y sacarlo limpito a lo sumo elevado a algún número. ¿Sí? Como si fuese una especie de factor común. Entonces, estamos cambiando de tema, ¿sí? Estamos cambiando de tema y yendo a funciones homogéneas. Pero bueno, es otra aplicación económica, perdón, otra herramienta matemática que podemos encontrar de aplicación económica a funciones de producción. Así que viene a cuento, ¿sí? Nos preguntamos, ¿si es homogénea? Bueno, para eso tengo que calcular P de lambda X, lambda Y. ¿Sí? Y quiero ver si puedo sacar estos lambdas como si fuese haciendo una especie de factor común. Obviamente así como está no puedo, pero quiero ver qué pasa cuando yo lo introduzco esto en la función. Entonces reemplazo la X por lambda X y la Y por lambda Y. ¿Sí? La reemplazo, entonces todo lo que afecte a la Y va a afectar a lambda Y. ¿Sí? Y eso lo digo porque voy a tener raíz de 2 por lambda X ahora, y ahora lambda Y lo estoy reemplazando por Y. Entonces, todo adentro del cuadrado. ¿Sí? Y ahora en estos ejercicios, para ver si es homogénea, lo que tengo que hacer es ver si puedo despejar el lambda y pasarlo para adelante. ¿Ok? Voy a seguir acá.
distribuyo el cuadrado. Y el lambda, bueno, no, eso lo voy a hacer después. Tengo raíz de 2, lambda x, y después tengo lambda al cuadrado por y al cuadrado. Lo siguiente es pasar todos los lambdas para adelante. Y me queda raíz de 2, perdón, me queda, lo voy a pasar para adelante. Tengo lambda por lambda al cuadrado. Las puedo juntar por producto de potencias de igual base, me queda lambda a la 3. Por raíz de 2 por x por y cuadrado. Esto que me quedó acá es la función de producción p de xy. ¿Se ve? Y lo que me quedó adelante es lambda elevado a un número. Lo pude sacar limpito. Y entonces, de acá concluimos que es homogénea de orden, perdón, de grado n igual 3. ¿Sí? Es homogénea de grado 3. Se está viendo mal. Bueno, voy a intentar reiniciar el video. Y si no, lo puedo quizás acercar un poco más. Repito un poco, recopilo lo que hicimos. Metimos lambda por x y lambda por y en la función. Y después las junté por producto de potencias de igual base y las pasé para adelante. Y lo que me quedó es lambda a un número, ¿sí? Y puede ser cualquier número, Julián, perfecto, cualquier número real. En genérico le decimos n, por la función de producción, ¿sí? Entonces, siempre que pueda hacer esto, es decir, siempre que pueda pasar el lambda para adelante, obviamente pasarlo para atrás es lo mismo, ¿no? Pero, digamos, por poner una referencia, siempre que pueda sacarlo, digamos, pasarlo para adelante, em, y, y por más que me quede elevado a un número, cualquiera sea ese número, si lo que me queda del otro lado después no tiene ninguna lambda, sino que es directamente la función original, la función de producción, vamos a decir que esa función es homogénea, ¿sí? Y hay una cosa que es el grado de homogeneidad, que va a ser el número S al que salga elevado lambda, ¿sí? En este caso el grado de homogeneidad, sí, es 3, ¿ok? Que es, de vuelta, el exponente del lambda, ¿sí? Y acá hay una interpretación muy interesante y muy importante, que es, imaginémonos que lambda fuera igual a 2. ¿Ok? Perdón, antes de pasar, ¿se entendió esto? ¿Sí? Háganme las preguntas si no se entendió este despeje. ¿Sí? Pero en este caso la función de producción era sencilla. De hecho, en general, cuando tengan polinomios, el grado de homogeneidad, digamos, la función va a ser homogénea si la suma de los exponentes de cada término da el mismo número. ¿Sí? Y ese número va a ser el grado de homogeneidad. Como para sacarlo bien fácil. Imagínense el siguiente polinomio. X cuadrado más XY más Y cuadrado. ¿Sí? Acá, si yo reemplazo por lambda, lambda me va a quedar al cuadrado. Acá lambda me va a quedar a la 1 por lambda a la 1. Entonces me va a quedar lambda al cuadrado de vuelta. Y acá también me va a quedar lambda al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en general, en los polinomios, la función va a ser homogénea siempre que la suma de los exponentes sea el mismo número. En este término me da 2, en este término me da 2, en este término me da 2, y entonces es homogénea. Ezequiel, gracias Lola, igual lo repaso por si alguien más comparte la duda. ¿Qué es que la función sea homogénea? Que satisfaga esta propiedad. O sea, una función es homogénea si vos podés sacar el lambda. Lo podés sacar de esta manera. Va a haber funciones en las que no vas a poder sacar el lambda de esta manera. Si no le vas a poder sacar un factor común para que del otro lado te quede solamente el precio. Ok, se corta. Vamos a esperar a que se reinicie. Mientras tanto aprovecho para apagar el video y volver a prenderlo.
A ver, avísenme si ahí me escuchan, si se ve. Em, bien, ok. Es homogénea cuando satisfaga esta propiedad. Cuando yo pueda sacar el lambda de esta manera y que me quede lambda a la n por la función original. ¿Ok? Siempre metiendo lambda en las variables como lo habíamos metido acá. ¿Sí? Em, ¿Qué significa eso, Pilar? O sea, ¿qué significa que sea homogénea? Por el momento nada, es una propiedad de la función. Lo que pasa es que las funciones que sean homogéneas van a satisfacer todo otro conjunto de propiedades que ustedes ya vieron, como el teorema de Euler, por ejemplo. Si ustedes vieron el teorema de Euler, que ahora lo vamos a repasar, y bueno, ya sabemos que todas las funciones homogéneas satisfacen esa propiedad. Y entonces, identificar si una función es homogénea o no nos va a dar cierta información sobre algunas otras propiedades que pueda cumplir la función. Además de que económicamente va a tener unas aplicaciones súper útiles y súper interesantes para cuando estamos hablando de funciones de producción, que se usan muchísimo en crecimiento económico, por ejemplo. Entonces, es interesante saber identificar cuándo una función es homogénea, pero así en sí mismo no significa nada, solamente significa que satisface esta ecuación. Y respondiendo a lo anterior que me preguntabas, Pilar, lo que yo estaba diciendo es que un polinomio es fácil de identificar si es homogéneo o no. Eh, em, yo lo que decía hace un rato es que em, vamos a lo de los polinomios que decía. Yo había puesto un polinomio acá. X cuadrado más XY. Esto es como un paso corto para cuando estén más cancheros y cancheras con verificar si la función es homogénea, ¿sí? Pero ténganlo en cuenta. Una vez que practiquen se van a empezar a dar cuenta de esto, que es que si yo tengo un polinomio, ven que si yo meto lambda por x acá, me va a quedar lambda al cuadrado, ¿sí? Porque lo mismo me pasó acá, ¿sí? Yo tenía la y al cuadrado y cuando le puse lambda me quedó el lambda al cuadrado. ¿Se ve? Porque se distribuye el exponente en el producto. Acá me va a quedar lambda por x, lambda por y. Y entonces también me va a quedar lambda al cuadrado, porque las multiplico. Y acá también me va a quedar lambda al cuadrado. En cada término voy a tener un lambda al cuadrado y le voy a poder hacer factor común. ¿Sí? Entonces, en los polinomios, siempre que la suma de los exponentes de las variables sea un mismo número, en este caso 2, acá me dio 2, acá 2, acá 2, la función va a ser homogénea y el grado de homogeneidad va a ser ese número. Si yo tuviera esto así, esta función no sería homogénea, porque acá me va a quedar lambda a la 1 y no le voy a poder hacer factor común. ¿Sí? Pero teniendo un 2, sí es homogénea de grado 2. Si yo tuviera un 3 acá, por ejemplo, y otro 3 acá, y acá tuviera la y a la 2, entonces acá el exponente es 3, en el último término también es 3, y en el término del medio tengo 1 y 2, entonces lo sumo y me da 3. Ya sé que va a ser homogénea de grado 3. ¿Ok? Un grado mayor. Si, claro, si tuviera los grados dispares, cuando hago factor común me va a quedar algún lambda. Y entonces no va a ser homogéneo. ¿Sí? Perdón si confundí un poco eso con los polinomios. Es como un camino corto. No es particularmente relevante, pero sí sirve para que lo vean directamente, porque ustedes podrían haber dicho, ah, esto es un polinomio, bueno, ya sé que va a ser homogéneo, de grado 3. ¿Sí? No se preocupen por eso. El punto es saber meter lambda dentro de la función y saber despejar para ver si podemos sacar el lambda. ¿Sí? Y esto se puede dificultar. Este es un caso bastante sencillo, pero podría ser difícil esta función y si nos da el tiempo vamos a ver un ejemplo y si no, lo vemos la clase que viene. Creo que va a ser mejor dejarlo para la clase que viene. Em, pero, ¿por qué nos importa que sea homogénea? Yendo a la pregunta de Pilar. Bueno, vamos a ver algunas propiedades, en realidad ustedes ya las vieron, ¿sí? De las funciones homogéneas. Por ejemplo, sabemos que si una función es homogénea de grado n, su derivada va a ser homogénea de grado n-1. ¿Sí? Esa es una de las propiedades que vienen. O que
el cociente de dos homogéneas del mismo grado es una homogénea de grado cero. Eso también lo vieron. Y bueno, así hay varias propiedades de las funciones homogéneas que se aplican para todas las funciones homogéneas. En este caso, el ejercicio nos pedía verificar el teorema de Euler. El teorema de Euler dice que la variable por la derivada de la función homogénea respecto a esa variable, más la otra variable, y así con todo, con todas las variables, ¿sí? Es igual a n por la función en ese punto. ¿Sí? Y esto vale para todos los puntos. Este es el teorema de Euler, aplicado a esta función. ¿Sí? Tenemos entonces la variable por la derivada más la otra variable por la derivada es igual a n, el grado de homogeneidad, que nos había dado 3, por la función. ¿Cómo hacemos para verificar el teorema de Euler? Bueno, tendríamos que multiplicar, teníamos que reemplazar acá por las derivadas, que ya las habíamos calculado, ¿sí? Están acá. Ustedes lo tienen anotado por ahí, fíjense. La productividad marginal respecto a x era raíz de 2 y al cuadrado. Y del otro lado teníamos y por la otra productividad marginal, que era raíz de 2 por x por 2y. Y queremos ir despejando para que esto nos quede igual a n por la función de producción. ¿Sí? Veamos que este término lo puedo expresar como 2 raíz de 2 x y al cuadrado. ¿Sí? O sea, paso este 2 para acá adelante y esta x, esta y la multiplico por esta y, me queda esto. ¿Sí? Y entonces esto va a ser igual a esto. Es x, perdón, si yo reordeno estos términos, es muy parecido, ¿ven? Me queda raíz de 2 x por y cuadrado. ¿Sí? Este término es muy parecido a este. De hecho, este término es 2 veces este que está acá. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado? 3 veces todo. ¿Ok? También lo puede pensar como que le hacen factor común. Hagan factor común raíz de 2 x y cuadrado. De este lado les queda 1 y de este lado les queda 2. ¿Sí? Y esto es igual a, entonces, 3 por raíz de 2 x y cuadrado. Y esto que está acá es la función original. ¿Sí? Y entonces demostramos, como esto es n, queda demostrado el teorema de Euler, verificado el teorema de Euler para esta función. ¿Se entiende lo que hicimos? Partimos de lo que dice el teorema de Euler, reemplazamos en la función y llegamos a lo que hay del otro lado. ¿Sí? Un crack Euler, dice Mauro. Sí, qué sé yo, la verdad es llamativo. Es un resultado interesante. Pero el resultado más interesante, y a ese sí prestenle atención, es que para las funciones homogéneas de grado cero, puedo reexpresar la función de producción como P de Y sobre X. ¿Sí? Hay una de las propiedades que dice esto. A esta prestenle atención, porque es re importante, aparece en un montón de aplicaciones, en crecimiento sobre todo. Así que está buena para las homogéneas de grado cero. ¿Sí? Bien, verificamos el teorema de Euler. Este ejercicio ya terminó. ¿Sí? Quiero que hablemos un poquito de las aplicaciones económicas. ¿Sí? Voy a borrar esto que está acá. A ver. Las aplicaciones o la aplicación que vamos a ver es a los rendimientos a escala. ¿Sí? Se usa un montón esto, se usa un montón en micro, en crecimiento,
en, en economía internacional. Es importante, ¿sí? No se ve lo último, si podría repetirlo. Sí, se cortó. Ok, avísenme cuando vuelva. ¿El audio lo siguen escuchando? Ahí reinicié el video. Al calcular, Alan pregunta, al calcular la homogénea, ¿el grado nos anticipa el n del teorema de Euler? Alan, en realidad la lógica es un poco al revés. El teorema de Euler dice que esta n es el grado de homogeneidad. ¿Ok? O sea, el teorema justamente parte de que n es eso. ¿Ok? Es una sutileza igual. Pero digamos, el teorema parte de ahí. ¿Sí? Lo que hicimos, para quien había pedido que lo repitiera, en este último paso hicimos factor común, me quedó esto por 1 más 2, que es 3, y lo que vimos es que lo que me dio era 3 veces la función original, antes de ponerle lambda, ¿ok? Y si era 3 veces la función original y 3 era el grado de homogeneidad, entonces verificamos el teorema de Euler, que justamente lo que decía es que si yo partía de esto, de x por p' de x más y por p' de y, el teorema me decía que iba a llegar a esto. Lo del grado cero, lo que dije es que hay una de las propiedades de función homogénea que vale para cuando la función es homogénea de grado cero. Repásenla. No por esta materia, no porque se los vayamos a tomar, pero es importante tenerla fresca porque en materias posteriores va a entrar bastante y es una propiedad interesante. Lo que dice es que podés reexpresar la función en términos de una sola variable que sea el cociente de las demás. ¿Sí? Lo que quería ver era los rendimientos a escala. ¿Sí? Voy a copiar. Teníamos P igual P de xy. Voy a borrar esto, ¿sí? Rendimientos a escala. Pensemos que tenemos una función de producción genérica, ¿sí? Y yo ahora calculo P de lambda por x, lambda por y. ¿Sí? Esta función original me decía, dada una determinada cantidad de insumos, ¿sí? ¿Cuánto nivel de producción iba a alcanzar? ¿Sí? Y entonces, si lambda es igual a 2, por ejemplo, ¿qué me está diciendo P de lambda x, lambda y? P de lambda x, lambda y me está diciendo qué nivel de producción podría alcanzar si los insumos de producción son el doble que los que tenía originalmente. ¿Se ve? O sea, multiplico a x por 2, multiplico a y por 2 y P de lambda x, lambda y me va a decir cuánto es el nuevo nivel de producción para esos nuevos niveles de factores que son el doble que los originales. Y esto va a valer para todo lambda, ¿no? O sea, si lambda fuera 3, esto me estaría dando el nivel de producción que tengo cuando uso el triple de insumos. ¿Sí? Pero pensémoslo, a mí me sirve pensar en este caso, es el doble. Entonces, si uso el doble de insumos, ¿qué nivel de producción voy a obtener? ¿Sí? Partamos del supuesto de que es homogénea. ¿Sí? Si esto es homogéneo, voy a tener que esto va a ser igual a lambda a la n por p de xy. Y p de xy era el nivel original de producción. Entonces, que la función sea homogénea me está diciendo que si yo multiplico los insumos por un determinado factor, que es lambda, supongamos lambda 2, me está diciendo que el nivel de producción que resulta de eso es una determinada proporción del nivel original, una determinada cantidad de veces el nivel original. ¿No? Imagínense, digo, esto podría ser el doble, ¿no? O sea, uno podría pensar que si yo duplico los insumos, el nivel de producción que obtenga va a ser el doble. Por ejemplo, tengo una máquina y un tipito haciendo remeras, me hace una remera por hora. Si tengo dos tipitos y dos máquinas, voy a poder hacer 2 remeras por hora.
¿sí? Em, Mauro, entonces, que sea homogénea indica que puedo utilizar mi cálculo previo variando únicamente los insumos. Bueno, algo así. Sí, de hecho, sí, Mauro. O sea, si vos quisieras, te preguntaras, bueno, dado un determinado n, ¿cuánto sería el nivel de producción? Si yo quiero, si yo duplico, bueno, pondrías un 2 acá y eso te daría. ¿Sí? La n, exactamente, supongamos que está dada, Manu. O sea, la n para una determinada función va a estar dada, ¿sí? Va a ser fija. Y entonces, dada una función, voy a tener un n dado y entonces voy a poder obtener qué cantidad del nivel original voy a tener si yo multiplico los dos insumos por el mismo factor. ¿Sí? Eh, Felipe, exactamente eso, lo de los rendimientos crecientes, decrecientes, es lo que queremos ver ahora. Veamos una primera cosa importante, que es que estos son rendimientos a escala, lo cual quiere decir que estoy multiplicando ambos por el mismo factor. Mismo factor que es lambda. ¿Sí? Se colgó en la parte de mi explicación. Primero, los rendimientos a escala solo nos van a importar en la función de producción. Sí, Sofía, porque la interpretación en otro tipo de funciones sería distinta. Así que vamos a pensar solo en la función de producción. Em, lo que decía Felipe es que justamente lo que queremos ver es el tema de los rendimientos. Una primera cuestión importante es que siempre estamos multiplicando por el mismo factor, ¿sí? O sea, si duplicas los insumos X, duplicas los insumos Y. Si triplicas los insumos X, triplicas los insumos Y, ¿sí? Entonces, no entran en juego los rendimientos marginales. Si se acuerdan, los rendimientos marginales sería, o la productividad marginal sería cuánto aumenta el nivel de producción si yo aumento X en un poquitito. Pero eso es dejando Y constante. Acá no estamos dejando Y constante, ¿sí? Las estamos multiplicando a ambas por 2. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, eso, digamos que es importante que es el mismo factor. ¿Sí? Este factor lambda es un número fijo, es un factor y no, Ludmila, no creo que haya dicho eso. Ahora vamos a si son, cómo son los rendimientos. Pero es importante tener en cuenta esto primero. Siempre estamos hablando de un mismo factor. Y este factor es un número real. Lo vamos a tomar como un número positivo, ¿sí? Y generalmente nos conviene pensar que es mayor a 1 porque es más fácil la interpretación, ¿sí? Pensar que es mayor a 1. Pero en general tiene que ser un número positivo. Otra forma de decirle a los números es escalar, ¿no? O sea, podríamos decir factor, pero también podríamos decir que es un escalar. Esto lo vieron en álgebra. Escalar es una forma de decirle a los números, ¿sí? Es un número, un escalar. Y lo lindo de esta palabra es que coincide con algo que en el caso de las funciones de producción es bastante intuitivo, que es que si yo multiplico por 2, lo que estoy haciendo es escalar la producción por 2. Le estoy dando escala. ¿Se ve? O sea, yo estaba produciendo con una máquina y una persona y ahora multiplico ambos por 2, estoy aumentando la escala de mi producción al doble. ¿Sí? Entonces, a lambda muchas veces se le dice escalar y está linda esta interpretación de que lo que estamos haciendo es escalar la producción, aumentar su escala. ¿Ok? La cuestión es que yo al duplicar los insumos, lo intuitivo sería pensar que si yo tengo un tipo y una máquina produciendo y me hacen una prenda de ropa, si yo aumento al doble, voy a producir el doble de prendas de ropa. ¿Ok? Pero podría pasar que eso no fuera así, porque por un lado podría ser que yo en mi fábrica no tuviera suficiente espacio y entonces cuando pongo dos máquinas y dos tipos se empiezan a chocar o empiezan a demandar menos, demandar demasiada electricidad y no me da abasto. O el internet, como es mi caso, empieza a andar muy mal a partir de determinada cantidad. Y entonces en ese caso, tener el doble de máquinas y el doble de personas
no me permitiría producir el doble del nivel de producción original, sino que produciría un poco menos. ¿Sí? Y también podríamos pensar un caso donde dos tipos trabajando en dos máquinas ganan en eficiencia, porque en vez de cada uno hacer todo, hay uno que hace el hilado y otro que hace el tejido, o porque, o porque aprenden uno del otro y entonces cada vez trabajan mejor, o porque la presencia del otro hace que uno trabaje más motivadamente, etc. Entonces, en ese caso, yo duplicaría la cantidad de cada uno de los insumos, duplicaría la cantidad de máquinas, duplicaría la cantidad de personas, y el resultado sería que mi producción aumentaría más que proporcionalmente. ¿Sí? O sea, en vez de tener el doble de producción, tendría más del doble. Bueno, eso lo vemos en n. N va a ser el número clave. ¿Sí? Cómo juegan esas limitaciones va a depender de cada función de producción, va a estar implícito en cada función de producción. ¿Sí? Entonces, si n es igual a 1, fíjense que cuando lambda es 2, entonces el nivel, voy a escribir acá arriba como si, a ver, como si lambda fuera 2, ¿sí? En el ejemplo. Entonces, si n es 2, vamos a tener lambda 2 y acá lambda 2, ¿ok? Pero esto vale para todo n, ¿sí? Si n es igual a 1, estamos duplicando los insumos y el nivel de producción va a ser el doble que el original, ¿sí? Y entonces el aumento es proporcional y decimos que los rendimientos a escala son constantes. Pero esto va a depender de cada función de producción. ¿Qué pasa si n es mayor a 1? Si n es mayor a 1, voy a meter un 2 acá o un 2 acá o cualquier otro número lambda en genérico y el resultado va a ser lambda a un número mayor a 1, ¿se entiende? Entonces todo el resultado va a ser mayor a 2, ¿se entiende? O sea, va a ser 2 a un número más grande. Me va a dar un número mayor a 2. Entonces voy a tener más del doble de la producción original. Y entonces voy a decir que los rendimientos son crecientes. ¿Sí? Mientras que si n es menor a 1, yo voy a meter un 2, acá voy a obtener un 2 a la n, pero este número va a ser menor a 1, por ejemplo 0,5. Bueno, ustedes saben que un número elevado a la 0,5 es como hacerle la raíz de 2, ¿no? Me da un número menor al número original, o sea, voy a tener esto, va a ser un número menor a 2, ¿ok? Prueben con cualquier n, les va a dar un número menor a 2. Y entonces, en este caso, duplicar los insumos de producción me da un nivel de producción menor al doble del original. ¿Ok? ¿Es un nivel de producción mayor? Sí, porque aumenté la cantidad de máquinas. Pero es un número no tan alto. ¿Sí? Y entonces en ese caso vamos a decir que son decrecientes. Son rendimientos a escala decrecientes. Y esto va a depender de la función de producción. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos recién, teníamos una función de producción con un n de 3, ¿sí? El grado de homogeneidad era de 3, y entonces hubiésemos dicho que los rendimientos a escala eran crecientes. ¿Ok? Y bueno, creo que con esto se entendió dimos todo la intuición detrás de función homogénea. Facundo ahí dice, ¿podría darme a cuánto tengo que aumentar los factores si aumenta su costo fijo? Bueno, ahí habría que complejizar un poco más el análisis, Facundo. De movida, si hubiera costo fijo, la función no sería... Bueno, el costo lo estaremos viendo en la función de costo, no en la de producción. Habría que ver cómo queda la función de producción. Pero los costos fijos son un gran motivo para rendimientos... Bueno, no me voy a meter ahí. Digamos, los costos fijos por ahora no entran. ¿Sí? Cualquier cosa, de último, pregúntame por mail. Manu pregunta, en el planteo del problema, ¿debería haber una función en relación a n y lambda? Porque quizás en cierto punto n es mayor a 1 y después pasa a ser menor a 1. Bueno, Manu, eso está muy bien. Es una buena, un buen comentario. Y de hecho en la vida real vamos a tener funciones que van a ser homogéneas de un determinado grado en una parte y después de otro grado en otra. ¿Ok? Pero esa, en todo caso, digamos, la función
En ese caso tendríamos que definirla por partes, ¿ok? Y en una primera parte tendríamos una explosión cuyo grado de homogeneidad es n, y en otra parte otro grado de homogeneidad. No vamos a hacer eso porque sería rebuscársela mucho al pedo, acá lo que importa es la intuición, ¿sí? Y entonces las funciones van a estar dadas siempre por una sola expresión, y para esa expresión, si la función es homogénea, n va a ser fijo, ¿ok? La puta madre, Mauro. Tremendo, que justo se ve ahí. Ok. Para cada problema les decía n va a ser fijo. ¿Ok? Entonces va a ser o mayor a 1, o igual a 1, o menor a 1. Y eso ustedes lo van a obtener haciendo este álgebra metiéndole lambda adentro. Y van a suponer que es lo mismo para todo lambda. Sí, parece joda, Tomás. Bueno, nada más. Mala leche. Disculpen la puteada. Con esto estamos en función homogénea y estamos por hoy. Vimos TST y TMS, vimos trayectoria de expansión para ambas aplicaciones y vimos función homogénea con los rendimientos a escala. Clase que viene vamos a agarrar un poco más de función homogénea porque hay algunas complejidades con algunas funciones más complicadas y vamos a practicar alguno de función homogénea para verlo de rendimientos a escala y ya con eso estaríamos. Hasta acá están todos los temas del primer parcial. ¿Sí? Así que vamos a ver cómo avanzamos. Les voy a decir la clase que viene, el miércoles. ¿Sí? Posiblemente aprovechemos para practicar un poco y que se puedan poner al día. ¿Sí? Y voy a ver si uso pizarra virtual o PowerPoint. Sí, gracias, Marco. Bueno, les mando un saludo, vayan a almorzar, a descansar un poco la cabeza. Buen finde, que bueno que les haya gustado la clase y cuídense, respeten la cuarentena, todo eso. Un abrazo.